Continuamos con Escuela Abierta. Seguimos en Escuela Abierta, qué bueno que se han quedado con nosotros, estamos en Exitosa, son las 12:28. El esfuerzo del fondo editorial de la derrama magisterial por proponerle a los maestros una serie de publicaciones e investigaciones en temas educativos es muy potente. Yo he conocido aproximadamente hace 2 años todo lo que están desarrollando y debo decirles que por lo menos en la colección del pensamiento educativo peruano es una colección valiosísima para entender cómo ha sido el pensamiento educativo en nuestro país. Pero no nos quedemos ahí, sino que ahora Derrama ha trabajado una publicación, además con 2 profesores muy serios y que conocen a profundidad el tema educativo, que se llama 50 años de docencia en el Perú, y que han visto la educación no desde el escritorio de un ministerio, sino conversando con los maestros de regiones, los maestros de provincias. Es una publicación sumamente interesante. Yo quiero presentarles al profesor Hugo Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación, y al profesor César Picón Espinosa. Él fue fundador del Senati, como sabemos, y experto en educación y gestión educativa. Profesores, bienvenidos. Gracias. Un gusto tenerlos aquí, gracias por acompañarnos. Placer. Bueno, primero 50 años de docencia en el Perú, enhorabuena, es una publicación muy potente, pero cuéntenos un poco primero por qué hablar de esto y por qué era importante, profesor Díaz. Bueno, esto surge a raíz de los 50 años de aniversario de la derrama magisterial y conversamos con los directivos y surgió la idea de hacer una publicación que recorra ese tiempo de funcionamiento de la derrama. Y en la conversación lo que vimos es que era bien importante hacer un documento, un libro de esta naturaleza, porque lo que hay es mucho diagnóstico, pero basado en referencias bibliográficas. Entiendo. ¿No? Ese es el libro, profesor Díaz. Siga contándonos mientras lo muestra la cámara central para conocerlo un poquito más. Ahí está. ¿No? Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer una publicación conversando con maestros de distintas épocas? Maestros que empezaron a trabajar hace 50 años o que se estaban retirando hace 50 años, hasta los maestros actuales. Entiendo. Que recién empiezan, ¿no? Un poco para ver cómo ha cambiado la educación, cómo ha cambiado la disciplina, cómo cambió la organización de las escuelas, cómo cambió el maestro de la zona. Acá está justamente el libro, lo tenemos en esta pantalla. Así es, cómo cambió la vida de los maestros rurales, de los maestros de zona urbana, la educación en las grandes ciudades, ¿no? Cómo cambió el currículo, ¿no? Y entonces fue sumamente interesante porque hemos entrevistado a prácticamente 100 maestros. 100 maestros. ¿No? De zonas urbanas, zonas rurales, de costa, sierra, selva. ¿De acuerdo? ¿No? Y públicos, privados también, ¿no? Y una de las cosas sorprendentes en el libro es la capacidad de innovación, de reflexión. En realidad, muchos a veces llegamos con una idea de no valorizar lo suficiente a los maestros, pero cuando uno conversa con ellos se encuentra que hay un potencial impresionante y eso trae abajo pues las teorías del centralismo de las decisiones, del Ministerio de Educación, de los gobiernos regionales. La distorsión mediática de lo que los profesores son y hacen, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Y que si nosotros diésemos más autonomía a los docentes, interesante pregunta, ¿no? Eso podría de repente cambiar positivamente la educación en el futuro. Profesor Picón, fue una entrevista a profundidad, abierta, para que los profesores expresaran lo que sentían y pensaban, o fue una conversación más o menos estandarizada con las mismas preguntas para los 100 docentes? No, Hugo y yo ya tenemos experiencias a partir de nuestras propias búsquedas, estudios, investigaciones, de modo que elaboramos instrumentos semiestructurados. Ya. De modo que de acuerdo con las situaciones y los grupos con los cuales nos reuníamos, se aplicaba de forma muy flexible el instrumento guía que teníamos, que no era una cosa ortodoxa. Entiendo. Sino de acuerdo con el contexto. Oiga, salían cosas pero muy interesantes. Cuénteme alguna. Por ejemplo, hay el mito, y tenemos que hacer la ruptura de este mito, de que los profesores no tienen capacidad de análisis,
de reflexión crítica y de propuesta. Este libro les va a demostrar lo contrario. Los profesores no solamente describen, no solamente critican al Ministerio de Educación, los profesores se hacen una autocrítica. Ellos creen que tienen también parte de la responsabilidad, y luego ellos tienen algunas propuestas, algunas sugerencias. Entiendo. Que incluso dentro de las limitaciones que viven en sus instituciones educativas, ellos las van superando con nuevos enfoques. Por ejemplo, mire, el famoso enfoque curricular de competencia. Ya, ok. ¿No? Hace más de 20 años que este enfoque teóricamente está vigente en el Perú, pero obviamente que no ha habido grandes avances. Pero no ha habido grandes avances cuando se mira así en su conjunto. Entiendo. ¿No? Pero los profesores y algunos profesores en sus instituciones educativas vienen trabajando este enfoque con niveles de seriedad, preparándose bien. Por ejemplo, los profesores del espacio público que trabajan en Fe y Alegría están haciendo cosas extraordinarias y haciendo uso del enfoque de competencia. Solo que este profesorado se prepara, recibe capacitación, y recibe no una capacitación meramente teórica en las competencias, sino recibe una capacitación teórica y práctica. Entiendo. Talleres sobre cómo utilizar las competencias. Y entonces viene la creatividad que decía Hugo, la innovación. Y todo fluye. Por ejemplo, estrategia metodológica. En lugar de desarrollar competencia por competencia en matemática, juntan las competencias y la van graduando de acuerdo con los niveles. Es decir, hay mucha creatividad, hay, ¿qué digo?, un gigante dormido que no desencadena todas sus potencialidades creativas por una simple razón, porque a veces están atados completamente. Es exagerado el centralismo del Ministerio de Educación. Con poco margen de acción para los docentes. Con poco margen de acción, porque las cosas novedosas emergen cuando uno tiene, cuando una sociedad nacional y un Estado deben tener confianza en sus instituciones educativas y en sus maestros. Y en sus maestros, de acuerdo. Profesor Díaz, ¿este libro tiene rostro de hombre o rostro de mujer? De ambos, pero un poco responde también a la estructura de composición del magisterio, ¿no? Más o menos en el Perú un 65% del magisterio son mujeres. ¿Son mujeres? Sí, principalmente en la educación inicial y la educación ese es su territorio de siempre, ¿no? Pero en la educación primaria prácticamente 9 de cada 10 docentes son mujeres. Donde baja ya y son más varones en la secundaria. Pero algo que habría que también poner en discusión, porque qué saludable sería que en la educación inicial hubiese también varones metidos en ella, ¿no? Así es. Hay poquísimos formados, yo conozco solo 2 profesores. De acuerdo, que están ahí trabajando. De acuerdo. ¿Les deja esta una mirada optimista de país, de educación, de docentes? ¿O les deja una mirada de tanto por hacer y tanto por trabajar? Yo creo que nuestra mirada como autores de este libro, o mejor, como quienes hemos tratado de recoger los testimonios y el patrimonio inmaterial de ideas y de propuestas que hacen los profesores del país de sus distintas regiones, es que a pesar de los apesares, de todas las limitaciones, hay una apuesta por la esperanza. De acuerdo. Porque los profesores quieren aprender. Correcto. Imagínense si el Ministerio de Educación ojalá escuchara la voz de los docentes que está contenida en este libro. Ojalá pudiera leer sus reflexiones, sus planteamientos, sus propuestas, lo que están haciendo, lo que no pueden hacer. Imagínense un momento, imaginemos como país un momento en que las instituciones educativas y los maestros tuvieran la oportunidad de realizar su trabajo educativo con un nivel de autonomía, con las facilidades,
con recursos para el aprendizaje, sería fantástico. con una infraestructura educativa estupenda, porque las mejores experiencias que se ponen a veces en el top de la noticia son aquellas que precisamente reúnen estas condiciones, tienen estas condiciones. De acuerdo. Pero a pesar de la pobreza, hay la esperanza porque hay cosas muy buenas que en pequeño se vienen haciendo en los lugares del país. Profesor Díaz, profesor Picón, sé que esta publicación ha recibido numerosas felicitaciones y tengo una llamada para ustedes. Profesor Díaz, por favor, recíbala usted. Cómo no, encantado. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Con su amigo el ministro de Educación, estimado Hugo Díaz. Líder, qué gusto. Adelante, ministro, lo escuchamos. Estaba escuchando el programa y enterándome de esta publicación tan importante que los maestros están entregando a la comunidad educativa y al magisterio, que pedí a la productora me den unos minutos para saludarlos y felicitarlos como maestro y también como ministro de Educación por el permanente aporte al desarrollo educativo del país. Creo que estos testimonios de maestros van a ser preferentemente tenidos en cuenta por los maestros, por las comunidades educativas, por las instituciones, para poder acercarnos a la realidad, a las aspiraciones y a las metas de los maestros. Así que reciban un abrazo y una felicitación e invoco a todos los maestros, especialistas, directores, profesores universitarios y también a los funcionarios del ministerio a que lo lean. Un abrazo y nuevamente felicitaciones. Te agradecemos mucho, Idel, por estas palabras. La verdad que nos alientan mucho y, como bien dices, ojalá que el libro pueda ser aprovechado por la administración que tú estás dirigiendo. Muchas gracias, un abrazo de parte de César y mío. Muchas gracias, ministro Wexler, por esa llamada. Gracias por la comunicación. Linda sorpresa. Se animó a llamar el ministro y aprovechando que estaba en línea dijimos, hagámoslo entrar para que lo salude. 50 años de docencia en el Perú. Un maestro que nos está escuchando, ¿qué puede, profesor Díaz, sacar de este libro que le sea útil? Bueno, varias cosas yo creo, ¿no? Por un lado está que hay mucha experiencia que narran docentes en distintas áreas del funcionamiento de los centros educativos que les pueden servir a los profesores, ¿no? Les pueden dar ideas sobre cómo enfrentar problemas similares en sus centros educativos. Lo segundo es que hay un mensaje en el libro y es que sí se pueden hacer las cosas a pesar de las carencias, a pesar de las limitaciones que hay en muchas escuelas. Indudablemente que hay algunos desafíos, por ejemplo el desafío de las áreas rurales, que es bien notorio. El selva debe ser significativo además, ¿no? Claro, hay declaraciones, por ejemplo, de Andrés Cardó, que fue ministro de Educación. Claro. Y él, su primer trabajo fue en la selva. Ah, mire. ¿No? Y le tocó trabajar en un pueblito que se llama Indiana, en una escuela unidocente. Y él dice que todo aquello interesante, bonito que tuvo en su formación, se vino abajo cuando llegó no sirvió, claro, a una escuela que se caía a pedazos, donde no tenía alumnos, donde tenía que ir a las casas a buscar. Y entonces un poco la frustración de los maestros se eleva, y para eso hay que tener una cierta voluntad de poder... Sí, una fuerza y una autoestima, ¿no?, muy potente. Y eso que logró construir Andrés Cardó en una escuela unidocente, ya con el transcurrir de los años, esa escuela unidocente ahora se ha convertido en un colegio emblemático. No le creo. Y que lleva su nombre, que la comunidad ha pedido, a pesar de que él es un personaje vivo todavía, ya, le pongan el nombre del colegio. Que ha pedido que le pongan el nombre de Andrés Cardó. De acuerdo. ¿Son historias que entran por la emoción, profesor Picón, o entran por la razón? Yo diría por los dos lados, porque son
son experiencias que sacuden al ser humano, que llegan a la piel cultural, social, educativa, lo impactan. Y son experiencias que de otro lado, si son exitosas, si llegan a ser exitosas, pueden referir solidariamente a otros centros educativos. Claro. Y eso es lo que hemos perdido del pasado, porque yo quiero sostener que no todo lo del pasado es malo. Por ejemplo, había una experiencia extraordinaria de centros base en los núcleos educativos comunales. Ya. El centro base trabajaba con un conjunto de centros educativos para no transferir automáticamente, sino referir los procesos metodológicos, los estilos de trabajo, Entiendo. los materiales educativos que habían elaborado los maestros. Pero eso fue una práctica saludable porque se generó un efecto multiplicador. Pero también tiene impacto, mire usted, en otro lado, ya tratando actualmente el problema de las competencias. Algunos profesores, claro, están aferrados a sus paradigmas anteriores que utilizaron. Entonces resulta un poco difícil trabajar con ellos. Pero sus colegas más jóvenes comienzan a sensibilizarlos. Claro. Ahí Y se va a producir un encuentro interesante. Un encuentro intergeneracional. Así es. Un encuentro de paradigmas educativos. Y se está produciendo en nuestra visión una especie de síntesis. Correcto. Donde algunos elementos de los paradigmas tradicionales pueden también ser utilizados en los nuevos estilos del aprendizaje y de la enseñanza. Pero para de ese hoy. encuentro tienes que tener la mente muy abierta y una predisposición muy grande también. Si no se genera un conflicto, ¿no? Definitivamente. Y lo que estamos advirtiendo, Hugo y yo, en todo el proceso que trabajamos en este libro, es que hay esa apertura. O sea, la mentalidad del profesor va dando paso. Mire, nosotros los dos no hemos percibido en ningún momento que los profesores más críticos del enfoque de competencias se nieguen a seguir el enfoque de competencias. No, lo que dicen ellos es que no nos enseñan, no tenemos oportunidades de capacitación, pero capacitación que nos sirva, que no sea solo teórica, sino una capacitación teórico-práctica. Entonces hay posibilidades. Y hay esa apuesta por la esperanza. Profesor Hugo Díaz, ¿qué tiempo les tomó hacer ese documento, ese trabajo? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas noches escribiendo, corrigiendo, redactando? Sí, prácticamente un año. Un año. Un año porque había que no solamente diseñar cuáles iban a ser los principales aspectos que queríamos abordar en esto, sino también identificar profesores de distintas áreas, ¿no? Urbano, rural, público, privado, tener una cierta representatividad de regiones, claro, ¿no? Entonces tuvimos que viajar a varios lugares, fuimos a Piura, a Tarapoto, a Tacna, Arequipa. Bien viajado ha estado el asunto. Sí. Y aprovechamos algunos eventos que se buena idea acá en Lima, ¿no? Para conversar también con profesores que venían de provincia. ¿Y encontraron buena predisposición para el diálogo o desconfianza? No, mucha predisposición. El Consorcio de Colegios Católicos también nos ayudó a conseguir profesores de colegios privados. Importante. Sí. El tiempo nos ha ganado. ¿Dónde conseguimos esta publicación? Seguramente en Derrama, ahí debemos encontrarla. En Derrama y en las librerías Crisol se pueden... Crisol, que son del grupo además, así que se puede encontrar. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pero no por haber venido, sino por este trabajo, que es fundamental, escuchar a los maestros. Muchísimas gracias, profesores. Gracias a ustedes. Nos ha acompañado el profesor Hugo Díaz y el profesor César Picón. Ya lo han escuchado, esta es la publicación de Derrama Magisterial. Se las vuelvo a mostrar, 50 años de docencia en el Perú. Los docentes como constructores del cambio educativo. Una muy potente publicación de la Derrama Magisterial. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Tenemos que hablar de un congreso, el Congreso Encinas. No saben lo que se viene. Quédense con nosotros. Ya regresamos con Escuela Abierta.